Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desmenuzamos todo lo que nos hace vibrar en el mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día fantástico y que vengan con muchas ganas de chismecito porque hoy tenemos una bomba de información que los va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha acaparado portadas y corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo escuchan. El título ya nos da una pista. Hande Erçel confiesa todo sobre su romance con Kerem, detalles íntimos. Y créanme, lo que vamos a revelar hoy va mucho más allá de las fotos románticas y los rumores que hemos visto. Vamos a adentrarnos en las confesiones de la propia Hande y les prometo que habrá sorpresas. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de amor y revelaciones, no olviden lo más importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Denle ese botoncito rojo que aparece por aquí abajo. Así no se pierden ni una sola de nuestras exclusivas y se convierten en parte de esta gran familia. Y ya que andan por ahí, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. No se arrepentirán, se los aseguro. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, sin duda, una de las más seguidas y comentadas en Turquía y más allá. Desde que coprotagonizaron la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era tan palpable en pantalla que los fans empezaron a soñar con que esa magia trascendiera la ficción. Y bueno, nuestros sueños se hicieron realidad. Pero lo que hemos podido ver hasta ahora son solo destellos, pequeños vistazos a lo que parece ser una relación sólida y llena de amor. Sin embargo, la propia Hande ha decidido abrirse como nunca antes, compartiendo detalles íntimos que revelan la verdadera profundidad de su romance con Kerem. Lo que más me llama la atención, y creo que a ustedes también, es la forma en que Hande ha manejado su relación. Siempre ha sido una figura pública muy querida, pero también se ha caracterizado por mantener cierta privacidad en su vida personal. Por eso, estas confesiones cobran un valor especial. Ella misma ha confesado que al principio, ambos eran cautelosos. Eran conscientes de la atención mediática y sobre todo, del cariño inmenso de sus fans, quienes los apoyaron desde el día 1. Y creo que esa comprensión mutua, esa forma de navegar juntos las aguas de la fama, es uno de los pilares de su relación. Hande ha compartido que el momento en que realmente se dieron cuenta de que lo suyo era algo más serio fue durante un viaje que hicieron juntos. Ella describe este viaje como un punto de inflexión. Fue ahí, lejos del set, de las cámaras y de las multitudes, donde pudieron conectarse a un nivel más profundo. Hablaron de sus sueños, de sus miedos, de sus aspiraciones, y se dieron cuenta de que compartían una visión del futuro muy similar. Ella menciona específicamente que se sintió completamente herself, auténtica, con Kerem, y eso, queridos amigos, es algo invaluable en cualquier relación, y más aún cuando se vive bajo el escrutinio público. Y hablando de detalles íntimos, Hande ha revelado algo que me pareció súper tierno. Ella confesó que Kerem es una persona increíblemente detallista. Pequeños gestos que marcan la diferencia. Por ejemplo, él siempre se asegura de que ella tenga su café favorito por la mañana, o le deja notas de amor inesperadas. Incluso en momentos de mucho estrés por el trabajo, él es quien la anima y le recuerda lo fuerte que es. Ella describe la conexión con Kerem como algo que va más allá de la pasión, es una amistad profunda, un apoyo incondicional. Y eso es lo que, según ella, hace que su relación sea tan fuerte y resiliente. También ha hablado sobre cómo la pareja ha aprendido a equilibrar sus carreras con su vida personal. Es un desafío enorme, lo sabemos, cuando ambos son estrellas en ascenso. Pero Hande ha confesado que han desarrollado un sistema de comunicación muy abierto y honesto. Se esfuerzan por pasar tiempo de calidad juntos, incluso cuando sus agendas están repletas. A veces eso significa cenas improvisadas en casa, o simplemente ver una película juntos en el sofá. Lo importante, dice Hande, es crear esos momentos de normalidad, esos oasis de paz en medio del caos de sus vidas. Una de las cosas que más ha destacado Hande es la admiración mutua que se profesan. Ella habla con tanto orgullo de Kerem, de su talento, de su dedicación, de su forma de ver la vida. Y estoy segura de que Kerem siente lo mismo por ella. Esa admiración, ese respeto, esa creencia en las capacidades del otro, son fundamentales para construir un amor duradero. No es solo atracción, es un reconocimiento profundo de la persona que tienen al lado. Y para aquellos que se preguntan si ya hay planes de boda o algo así, bueno, Hande ha sido un poco más reservada al respecto,
pero sí ha dado a entender que su futuro está entrelazado. Él la dice que por ahora disfrutan del presente construyendo su relación día a día, fortaleciéndola con amor y complicidad. No hay prisa, solo la certeza de que quieren seguir construyendo algo hermoso juntos. Y creo que esa madurez en su enfoque es otro punto a su favor. Pero, ¿qué hay de las controversias? Porque en el mundo de las celebridades, estas son inevitables. Ande ha sido muy honesta al respecto. Ha mencionado que al principio les afectaba mucho la presión de los medios y los comentarios negativos. Hubo momentos en los que sintieron que su relación era solo un tema de conversación pública, y eso, como cualquier pareja, los hacía sentir incómodos. Sin embargo, aprendieron a filtrar lo que les servía y a dejar ir lo demás. Han desarrollado una coraza no de indiferencia, sino de protección mutua. Kerem, según sus palabras, ha sido su mayor apoyo para mantenerse firme ante las críticas y mantener el foco en lo que realmente importa, su amor. También ha compartido que, a pesar de la imagen glamorosa que a veces se proyecta, son una pareja muy normal. Les gusta cocinar juntos, ver series, salir con amigos, disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Esa sencillez, esa autenticidad, es lo que, según Ande, ha logrado cautivar a tantos fans. No son figuras inalcanzables, sino personas reales que están viviendo un amor de película, pero con los pies bien puestos en la tierra. Una de las confesiones más emotivas de Ande fue sobre cómo Kerem la ayudó a superar un momento personal difícil. Sin entrar en detalles, ella mencionó que él estuvo ahí para ella, brindándole un hombro en el que llorar y palabras de aliento. Esa presencia constante y ese apoyo incondicional son, para Ande, la verdadera definición de un compañero de vida. Y eso, queridos amigos, es algo que todos buscamos en una pareja. En resumen, lo que Ande Erçel nos ha revelado es mucho más que un simple romance de celebridades. Nos ha mostrado la construcción de una relación basada en el respeto mutuo, la admiración, la comunicación abierta y sobre todo, un amor genuino y profundo. Ha confesado que la clave de su éxito como pareja radica en apoyarse incondicionalmente, en celebrar los logros del otro y en ser el refugio del otro en los momentos difíciles. Nos ha enseñado que a pesar de la fama y el escrutinio público, es posible mantener una relación auténtica y fuerte siempre y cuando se mantenga el foco en lo que realmente importa, el amor y la conexión entre dos personas. Y con estas revelaciones tan íntimas y sinceras, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Ande Erçel y Kerem Bürsin tanto como yo. Han sido unas confesiones realmente conmovedoras y nos dan una visión mucho más clara de la hermosa relación que comparten. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final. Si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compártanlo con todos sus amigos y familiares a quienes les interese este tema, para que todos estemos al tanto de estas increíbles confesiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones. Conviértanse en parte de nuestra comunidad. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme qué les parecieron estas confesiones, si ya sabían algo de esto, o qué otras parejas les gustaría que analizáramos. Me encanta leerlos y responderles. Sin más que decir por ahora, les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos. Adiós.